Bueno, en este video vamos a estudiar el carácter de la serie que aparece en pantalla. En caso de que sea convergente, además vamos a calcular la suma, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que esta serie viene dada por la suma de estos términos. Tenemos un tercio, 2 novenos, 1 sobre 27, 2 sobre 81, 1 sobre 243 y 2 sobre 729. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar alguna relación entre todos estos términos. Entonces, por ejemplo, fíjense que el 3 se puede expresar como 3 elevado a la 1, el 9 se puede expresar como 3 al cuadrado, el 27 como 3 al cubo, el 81 como 3 a la cuarta, el 243 como 3 a la quinta y el 729 como 3 a la sexta, ¿sí? Entonces, fíjense en primer lugar que hay algunos términos en donde el numerador es 1 y otros donde el numerador es 2, ¿sí? Ahora bien, si prestamos atención primero a las fracciones que tienen el numerador 1, si miramos el exponente que tiene el 3, ¿sí? Son números impares. Acá tenemos el 1, el 3, el 5 y así sucesivamente. En cambio, en las fracciones cuyo numerador es 2, ¿sí? Podemos observar que el exponente del 3 son los números pares. Tenemos 2, 4, 6 y así sucesivamente. Entonces, podemos expresar de manera general, ¿sí? En este caso, vamos a escribir, esto sería 1 sobre 3 elevado a 2 por n menos 1, porque 2 por n menos 1 es la forma, ¿sí?, para expresar los números impares, más, y el otro sería 2 sobre 3 elevado a 2 por n, ya que 2 por n es la forma que se utiliza para expresar los números pares, ¿sí? Entonces, de esta manera, esta sería entonces la expresión general, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir esta serie, ¿sí?, de forma abreviada, utilizando el símbolo de sumatoria, de la siguiente manera. Sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, ¿sí?, de, bueno, esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Y por una de las propiedades de la sumatoria podemos distribuir la sumatoria en cada uno de los términos y nos quedaría, bueno, de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar, ¿sí?, el carácter de cada una de las series por separado, ¿sí? Y para eso, bueno, vamos a empezar primero con la primera, ¿sí? Que si desarrollamos esta serie, bueno, ya los términos ya los teníamos antes, ¿sí? Serían los términos, ¿sí?, que, o sea, serían las fracciones que tienen como numerador al 1, ¿sí? Y como denominador tienen una potencia de 3, pero bueno, los exponentes son impares, ¿sí? Entonces se puede observar que se trata de una serie geométrica, ¿sí? Se trata de una serie geométrica porque cada término se obtiene del anterior al multiplicarlo por, en este caso, 1 sobre 3 al cuadrado. Si yo a un tercio lo multiplico por 1 sobre 3 al cuadrado, obtengo 1 sobre 3 al cubo. Si yo a 1 sobre 3 al cubo lo multiplico de vuelta por 1 sobre 3 al cuadrado, tengo 1 sobre 3 a la quinta y bueno, así sucesivamente. Entonces se trata de una serie geométrica cuyo primer término, que es el que aparece acá, es un tercio y la razón en este caso es un noveno. Ahora bien, como un noveno, como la razón es un número que está comprendido entre menos 1 y 1, entonces podemos calcular la suma de esta serie geométrica infinita utilizando una fórmula, ¿sí? Una fórmula que es muy fácil de recordar, que siempre es el primer término dividido 1 menos la razón. En este caso el primer término es un tercio, ¿sí?, dividido 1 menos la razón, que es un noveno. Si resolvemos esta resta, bueno, esa resta nos da 8 novenos, o sea que haría un tercio dividido 8 novenos. Bueno, podemos multiplicar en cruz, 1 por 9 nos da 9, 3 por 8 da 24, y si simplificamos esta fracción por 3, nos quedaría la fracción 3 octavos. De esta manera, ¿sí?, la primera serie, ¿sí?, esta serie que aparece acá, es una serie geométrica convergente, ¿sí? En general, todas las series geométricas que cumplen esta condición de que la razón es un número comprendido entre menos 1 y 1 son todas convergentes, ¿sí? Y bueno, calculamos su suma utilizando esta fórmula y nos dio 3 octavos. Por lo tanto, esta serie es convergente, ¿sí? Entonces ahora vamos a estudiar la otra serie, la segunda, que la tenemos acá, que bueno, desarrollada nos termina dando, digamos, las fracciones que tienen numerador 2, y cuyo denominador es una potencia de 3, pero con exponentes pares, ¿sí? Entonces, se trata también de una serie geométrica, porque se puede observar que cada término se obtiene a partir del anterior también multiplicando por 1 sobre 3 al cuadrado. Es decir,
Yo a esta fracción 2 sobre 3 al cuadrado la multiplico por 1 sobre 3 al cuadrado, obtengo la fracción 2 sobre 3 a la cuarta. Si yo esta fracción la multiplico por 1 sobre 3 al cuadrado, obtengo 2 sobre 3 a la sexta. Y bueno, así sucesivamente. Entonces acá, en esta serie, el primer término es 2 novenos, ¿sí? Mientras que la razón, bueno, es un noveno también. Como esta razón, como este número está comprendido entre menos 1 y 1, entonces podemos calcular su suma utilizando la misma fórmula que antes. Entonces sería primer término sobre 1 menos la razón. En este caso el primer término es 2 novenos y bueno, la parte del denominador nos quedaría 1 menos 1 noveno, que esto ya lo habíamos hecho, daba 8 novenos. Entonces quedaría 2 novenos dividido 8 novenos, bueno, multiplicando en cruz, quedaría 2 por 9, 18, 9 por 8, 72. Y si simplificamos esta fracción dividiendo por 18, nos termina quedando un cuarto. Entonces, bueno, esta serie geométrica es convergente y la suma nos da un cuarto. Entonces, si volvemos a lo que teníamos antes inicialmente, a esta parte, ¿sí? Demostramos entonces que estas dos series son convergentes y que la suma de la primera, ¿sí? Da 3 octavos, mientras que la suma de la segunda da un cuarto. Por lo tanto, si sumamos estas fracciones, esto nos termina quedando 5 octavos. Y bueno, de esta manera esto quiere decir que esta serie es convergente y que su suma es igual a 5 octavos. Y bueno, con esto ya tendríamos finalizado el ejercicio.